interesantes, cómo ha sido la experiencia en la cual hemos trabajado. Nosotros venimos de proyectos diferentes y salió la oportunidad de compartir esta campaña, esta residencia en Onda para articular parte de los proyectos individuales. Yo soy artista sonoro, soy compositor y desde hace mucho tiempo me dedico a un tema que poco tiene que ver con la creación, sino más bien con el análisis del paisaje artístico y de la posibilidad de sacar datos para hacer análisis del paisaje sonoro, de los ambientes sonoros. La metodología que estoy intentando aplicar en el trabajo en el Magdalena es heredada de varios proyectos que he hecho en diferentes países latinoamericanos a través de un proyecto emblemático que se llama Sonidos en Causa y otros cuantos que he hecho en algunos otros países. Esta parte de la campaña del proyecto de Magdalena es solamente una partecita. La idea que yo tengo es hacer todo un mapa sonoro del río Magdalena entero. Pero salió la posibilidad de compartir con Alfonso pues, esta residencia y dije, bueno, no está mal empezar por el Magdalena Medio, pues el Magdalena Medio dentro de la historia colombiana, dentro de lo que significa para los colombianos, para nosotros los colombianos el Magdalena Medio, pues es interesante. Entonces, básicamente de lo que decía, que yo no me encargo en esta metodología de utilizar el paisaje sonoro como material de creación, ni siquiera como material de inspiración. Simplemente se trata de generar una serie de archivos para utilizarlos, que sean utilizados por diferentes disciplinas, por diferentes personas, para sacar datos sobre, por ejemplo, procesos de cambio de los paisajes, en este caso del río Magdalena. Una cuestión que quería puntualizar sobre este tipo de metodología que yo llamo escucha comparada es que yo no voy a ninguna parte a buscar sonidos que me interesen particularmente. No voy a buscar el canto del pajarito, ni voy a buscar el canto de la señora que vende una cosa. Simplemente la idea es ir a los lugares, plantear una metodología y ver lo que hay. Y en la medida en que se haga una serie de grabaciones en la misma zona, con la posibilidad de comparar esas grabaciones. Una cosa muy curiosa sobre lo que es la escucha, a mí me gusta decir que realmente me dedico a proyectos sobre la escucha, más que al registro del paisaje sonoro. La vez cuando intentas ir, por ejemplo, a un bosque o una selva, a ver cómo se escucha, qué es lo que suena. Y es curioso porque es difícil saber cómo suena, porque lo primero que escuchas cuando vas son los pájaros, por ejemplo, los otros animales diciendo que tú estás. Entonces, si es ese medio, ese bioma, ese medio natural el que está diciendo que tú estás ahí, ¿cómo suena realmente aquello? Es como si te estuvieras escuchando a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿con qué metodología uno se podría desligar de esa sombra acústica que proyecta sobre el paisaje, ¿no? Entonces, pues, una forma evidentemente es quedarse quieto, escuchando durante largos periodos de tiempo. Y otra posibilidad es lograr exponer grabadoras, digamos, no presenciales, que te permiten programarlas y que se queden en lugares grabando durante largos temporadas de tiempo. Entonces, básicamente, esa comparación, por ejemplo, es muy interesante, de cómo suena un bosque cuando tú estás y cómo suena cuando tú no estás. Y descubrirás una cantidad de señales que ahora pues, podemos escuchar un poco las diferencias, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la presencia de los materiales sonoros que hay. Entonces, más o menos a eso es que yo he venido a Magdalena, a empezar todo un trabajo de un mapa sonoro del río y hemos empezado pues aquí en Magdalena Medio. Mi proyecto tenía otro nombre, el proyecto, digamos, articulador de los dos proyectos se llamaba Médula Líquida, fue un proyecto que le dimos a la campaña o la residencia en Onda, pero el título de mi proyecto tiene es un poco diferente. Es una frase que es una especie de homenaje a mi abuelo, que estaba iba a pescar al Magdalena y en fin, era una persona que tenía esa capacidad de quedarse muy quieto, observando y escuchando. Dice, he pasado tanto tiempo mirando este río que he visto pasar varias veces la misma gota.
Bueno, por mi parte yo vine a seguir con un proyecto con el que llevo cerca de 5 años ya, siempre basado en distintos ríos. Es un proyecto que se llama No Man's Land, Tierra de Nadie, y que se diferencia en muchas cosas del proyecto de Carlos, pero a la vez hay cosas en las que se solapan. Yo intento estar y ser muy presente donde estoy. Lo contrario a intentar ser invisible, pero a la vez escucho de un modo muy fuerte. Tierra de Nadie me refiero a un lugar que es completamente inhabitable para el hombre. Una tierra en la que uno no tiene acceso, pero que siempre intenta ocupar, y solo puede ocupar temporalmente. Y esa fracción es la que a mí me interesa del agua. Por eso utilizo el agua. Y en especial los ríos, que curiosamente el agua dulce es de la que menos cantidad hay en la tierra. Y hay muy pocos ríos, en el fondo, en los que uno viva, pero el ser humano siempre está ahí. Y solo puede ocupar ese territorio temporalmente. El proceso que se sigue en el trabajo, básicamente por una parte siempre se intentan recoger testimonios, entrevistar, hablar con gente, escuchar, y por otra parte intentar recoger todas esas prácticas del río y de cierto modo revivirlas. Los que estáis viendo son juegos de agua de personas de otras generaciones, en este caso gente muy mayor. La primera es la historia de un abuelo que con 9 años sin saber nadar cruzaba un río abrazado a una piedra. Tenía 9 años, sus amigos más adolescentes cruzaban el río, iban a la otra parte y les decían que estaban las chicas más guapas y la mejor parte estaba en la otra orilla. Ellos, sin saber nadar, decidieron abrazar una piedra y cruzar el río, una poza a unos 5 metros de largo por 3 de profundidad. Y este es un juego en el que se hacen aguas de unos 4 grados, alta montaña, deshielo. Ellos lo hacían desnudos, nosotros no. Y se trata básicamente de levitar con la gravedad del oxígeno cabeza adentro, cabeza afuera. Mantenerte completamente vertical, que no es nada fácil, y aguantar lo que más puedes. El juego es una de las claves en el proyecto. Siempre intento encontrar los talismanes que se esconden en el juego, porque el juego guarda mucha información, pero a veces encuentras prácticas, obviamente encuentras pescadores, gente que viva, y lo único importante es intentar habitar ese territorio. Y como os digo, es completamente inhabitable, y eso es lo que me interesa especialmente del trabajo. El juego es anterior a la cultura. Quizá de aquí venga la aceptación de su inconsciencia. El juego es irracional. Una acción nómada, autónoma, una tecnología capaz de crear un orden propio y absoluto para sus participantes. El juego no puede ser negado. Solo en la aceptación de sus reglas está la participación. Podríamos decir que es una zona temporalmente autónoma, un estado creado por un clan que se disolverá apenas acabe la partida. En sus formas anteriores, el juego se manifiesta como ritual, fiesta o culto, para subvertir la vida y ensalzar lo cotidiano. En su incertidumbre y azar, se revela como una práctica de aprendizaje y transmisión, plenamente dinámica y siempre vinculada al contexto. Los juegos no crean riqueza, solo la desplazan. Por ello, el juego no es necesariamente improductivo, sino indiferente a la producción de valores, que solo interesa a quien está fuera del dominio de las propias reglas del juego. Así fue que los dadaístas inventaron sus juegos para privar al burgués del sueño del justo. Todos esos testimonios, horas y horas y horas y horas de escuchar y hablar con gente, están metidas en este tanque en este momento. Es un tanque lleno de agua, en el que el único modo de escuchar lo que la gente contaba es entrando en el interior. Y en apnea, escuchar lo que había. Solo el agua es el transmisor de ese sonido. Y solo lo escucharás los minutos que tus pulmones te permitan hacer. Esto se logra gracias a unos altavoces de contacto que permiten producir solo sonido en el interior del tanque. Un tanque en el que además están entrenando un grupo de apneístas que bajarán a un pantano a extraer el agua de un pueblo. Todo esto es un proyecto que he realizado, o la última fase que he realizado de No Man's Land ahora mismo, estos últimos meses, en el que está muy basado sobre la mitología del oculto dentro de los pantanos, las nuevas mitologías que el agua puede crear. ¿Qué ocurre cuando hace 15 años toneladas y toneladas y toneladas de agua cubren pueblos?
cubren vidas. ¿Y qué ocurre con esas vidas? En este caso es el pantano del Riaño, 9 pueblos sumergidos, unas 5.000 personas desplazadas, y estos apneístas bajarán el año que viene a extraer el agua de las fuentes que todavía manan debajo del pantano. Están entrenando en la sala del museo y preparándose para conseguir bajar 50 metros a extraer a pulmón botellas de ese agua. Lo que estáis viendo son las primeras inmersiones que hicieron, 20 metros para poder llegar. Como veis ya es un agua bastante turbia y como sabréis los pantanos son bastante peligrosos porque nunca sabes lo que te puedes encontrar en él. No Man's Land básicamente trabaja en muchas fases. O sea, por una parte está toda la investigación, el research de recopilar un montón de información. Por otra parte está el aplicar esa información a acciones, situaciones. Yo trabajo mucho con acciones y situaciones, genero momentos. Mi trabajo está muy basado en la generación de esos momentos. Pero a la vez, en ciertos casos, lo que se crea son objetos. Objetos que a veces son utilitarios y objetos que a veces no lo son. Por ejemplo, el Water Eye, que es una cámara oscura que flota en el agua y que solo puedes ver dónde vas en el interior de esa bola por la inversión que ves en la espalda. Todo está doblemente invertido, tú flotas en una esfera en la que te estás cayendo todo el tiempo y el único modo de viajar en ella es bajo la visión que tienes en tus espaldas. Suspiró, aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar en el estado en el que se hallaba, suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en el que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentía el contacto del aro metálico en el ojo superciliar. Rozaba con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada. La blancura insoldable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa, lo reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio. Distinguía los muebles y los objetos solo con tocarlos. Les pasaba los dedos por encima, levemente, pero era como si todo estuviera dividiéndose, en una especie de extraña dimensión, sin direcciones ni referencias, sin norte ni sur, sin bajo ni alto. Como probablemente ha hecho todo el mundo, había jugado en algunas ocasiones, en la adolescencia, al juego de «¿y si fuese ciego?». Y al cabo de 5 minutos, con los ojos cerrados, había llegado a la conclusión de que la ceguera, sin duda, era una terrible desgracia. Podría ser relativamente soportable si la víctima conservara un recuerdo suficiente, no solo de los colores, sino también de las formas y de los planos, de las superficies y de los contornos, suponiendo, claro está, que aquella ceguera no fuese de nacimiento. Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en la que los ciegos vivían no era en definitiva más que la simple ausencia de luz, que lo llamamos ceguera, es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándolos intactos tras el velo negro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una lumina luminosa, tan total que devoraba no solo los colores, sino las propias cosas y los seres, haciéndolos así doblemente invisibles. Las experiencias que yo he tenido de gente que narra, por ejemplo, en la selva, en las zonas, en diferentes lugares de selvas americanas, hablando de seres mitológicos, ¿no?, que ellos creen ver, pero cuando empiezas a indagar qué es lo que han creído ver, te das cuenta que ellos realmente se refieren al sonido, que nunca lo han visto, que lo han escuchado. Y esa imagen corpórea que incluso ellos pueden llegar a dibujar viene de una imagen creada por los sonidos, por ejemplo, de la selva o de los ríos. Porque justamente una de las características de la selva es que es muy difícil ver algo, es muy difícil. Entonces es muy interesante eso, ¿no?, que en un ambiente ciego, digamos, realmente tú puedes generar
imaginerías corpóreas o seres como este, como el Chuyachaki, que es una especie de duende de la selva, pero nunca nadie lo ha visto, lo han escuchado, o sea, lo han visto escuchándolo. Y esa noche el río soñó que estaba ciego. El otro día ahí cerca de los rápidos de Honda, estaba haciendo tomas subacuáticas con hidrófonos y en un momento se me enredó uno de los hidrófonos y no lo podía sacar. Entonces le dije al barquero que me estaba acompañando que si me podía ayudar a sacarlo. Entonces él pues, se metió en el agua tranquilamente, lo sacó y luego me empezó a explicar, moviendo las manos y hablando qué era lo que le había pasado al hidrófono. Estaba explicando que efectivamente había dado como la vuelta en una piedra y que se había enredado y no lo podía sacar, y además me describió con un movimiento el batido que hacía el hidrófono con la corriente. Y fue muy interesante porque yo nunca supe si él vio algo. El agua es terriblemente turbia, allí a 10 centímetros no ves nada. Y esa sensación es muy especial, esa sensación que tiene la gente de conocedora de un medio tan denso que realmente ven, por ejemplo, con el tacto, con el sonido. Pero realmente su experiencia es visual. Yo tuve la suerte de llegar al tesoro, un momento en que hablando con pescadores solo nos hablaban de pesca, y de pesca, y de pesca, hasta que después, a la quinta vez de ir a verles, empezaron a hablar de tesoros. Y me contaban que Esteban me contó que saltó, porque se le había enganchado la atarraya, bajó 4 metros para poder desengancharla y tocó una cadena. Volvió, siguió buceando y tocó el casco de un barco. Volvió y tocó una hélice. Y preguntó y preguntó y preguntó, y por lo visto él dice que es un barco que 500 metros más arriba fue atacado hace unos 300 años y lleno de esterlinas se varó en esa zona y quedó sumergido. Su gran drama era que él solo lo podía tocar, él no había visto nada y que no sabía ni por dónde entrar ni cómo extraer toda esa riqueza, de la cual así afirma haber encontrado monedas río abajo, que gente ha encontrado cajas llenas de esterlinas. Él sabe dónde está la fuente, no quiere decirle a nadie dónde está, pero no es capaz de sacarlas. Por experiencia, el ciego sabía que la escalera solo estaría iluminada cuando se llegara al interior. Por eso iba apretando el disparador cada vez que se hacía el silencio. Para él esta luz se había convertido en ruido. Sedimentos del río, 500.000 metros cúbicos por trimestre. Esto que estamos escuchando y de alguna manera viendo es una grabación subacuática, una zona, digamos, tranquila del río cerca de Magdalena. Lo que se escucha y lo que genera esa especie de ruido y de sonido, digamos, tan complejo, son las partículas que tiene la corriente chocando directamente contra el sensor, contra el hidrógeno. Y lo que es curioso es que uno tiende a pensar que la corriente del río inicialmente es una, que todo tiene una velocidad y que todo va en una dirección. Y en esta grabación podemos escuchar que es muy diferente eso, que realmente hay muchos tipos de materiales, muchos tipos de densidades, y por lo tanto, si son muchos tipos de materiales y de densidades, quiere decir que esas partículas van a diferentes velocidades. Y lo que suena son
partículas yendo a diferentes velocidades. Por eso cada una es tan única y genera esa suma de sonido. Una de las características de la potencia de los ríos es esa, ¿no? de la capacidad que tienen de mover material. Posiblemente se necesite millones y millones de veces más de energía, por ejemplo, del viento para transportar la materia que transporta el río Magdalena solamente en un año, por ejemplo. Y claro, esto pues te hace pensar en la cantidad de cosas, ¿no? Y por qué, por ejemplo, el río Magdalena posiblemente es uno de los ríos más tristes del mundo en este momento, y es por esa capacidad que tiene de aceptar absolutamente cualquier tipo de material, cualquier tipo de cuerpo. ¿Cómo lees eso en el sonograma, Carlos? En el sonograma lo que vemos es, por un lado, una línea temporal y luego una cantidad de puntitos que representan gráficamente cada una de las partículas que golpean el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno subacuático. Y en la medida que va de abajo hacia arriba, se ve digamos, lo que mide es la frecuencia, si es más grave o más agudo, y en la intensidad de color, si es más fuerte o más suave. O sea que, digamos, las partículas más oscuras son las que están golpeando más fuerte. Las más agudas serían en todo caso las más pequeñas y de menor densidad, y las más graves, afortunadamente en esta grabación hay un vacío en los sonidos graves, esa franja blanca, digamos, que hay en el sonograma, que nos indica que afortunadamente no hay cuerpos grandes que el río esté llevando. O sea, lo que hace el sonograma en este caso es la suma de las partículas y ver un poco cómo es la suma de todo ese material. Insisto, son materiales que van a distintas velocidades. O sea, el río no tiene una corriente, tiene miles de corrientes simultáneamente. Cuando dices afortunadamente, ¿es porque son ultrasonidos? No, me refiero a que no son cuerpos humanos. Eso es afortunadamente. ¿Qué es la identidad del agua? Porque esas partículas vienen de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Si uno analiza una cantidad de agua en un punto concreto del río, puede leer de dónde vienen. De hecho, eso es la identidad del agua. Y que no me ha ido a ningún científico, pero eso se podría decir que es genética. Ese agua es única, irrepetible, porque no hay otro territorio igual, no hay otro trazado igual en el mundo. Y esos sedimentos son los que hacen el agua. Es una de las cosas que yo he hecho, de la que hablaré más adelante, que es esa pieza que está allí. Es la única cosa que he materializado seriamente en la residencia, en la que hay todo el sedimento del Magdalena y agua destilada en estado puro. Se han separado los componentes. Es curioso que si grabásemos agua pura con mucha corriente, no sonaría. El sonograma sería blanco. De hecho, Carlos, el otro día hablabas de multimateria. Claro, desde el punto de vista geológico, por ejemplo, un río es una piedra, ¿no? Una piedra. O sea, un material base que contiene muchas otras materias. Es una piedra que simplemente geológicamente se mueve más rápido que otras, pero sigue siendo una piedra. Y es una piedra muy compleja. Y los ríos como estos, que atraviesan zonas tropicales, desde montañas tan altas, pues llevan sedimentos bastante complejos. Y entonces es curioso, ¿no?, que se hable de la corriente, que se hable del agua, que se hable del río, cuando realmente cada río son muchos ríos, son muchas corrientes y muchos materiales. Es como si cada río fuera un montón de rocas a la vez, ¿no? Es bonito que los hologramas
son como el órgano del tacto. Es como la ceguera, pero es visual. No genera formas, pero uno puede llegar a percibirlas. Estos días hablamos mucho de que es una ecografía plana. Permite mucha más subjetividad en la lectura, porque no hay forma, pero uno puede llegar a adivinar las formas a través de eso. De hecho, otra de las cosas que nos preguntábamos mucho es la mímesis con el agua. Cuando tú miras el agua, ves tu agua reflejada dentro de ese agua, porque no podemos vivir en el agua, pero somos agua. Uno siente ese agua cuando mira el agua. Algo similar en cuanto a la percepción. Aquí en una nota que tengo sobre esta grabación que estamos escuchando y una representación gráfica, decía, solo hay que distinguir los colores del viento para imaginar la calidad y intensidad. Y es básicamente lo mismo. O sea, si realmente el viento, por ejemplo, tiene colores, se pueden distinguir diferentes tintes, diferentes tonos el color del viento es también porque son portadores de materiales y porque responden a ciertas turbulencias que provoca la cuenca del río. Otra cosa que comentábamos es que la mayoría de estas grabaciones están hechas en lugares donde posiblemente cuando esté inundado el río crezca. Entonces, ahora cuando son grabaciones aéreas, si seguramente volvemos en febrero, en marzo, cuando el río crezca, seguramente habrá que hacerlo con otro tipo de equipo. Es interesante, porque esa es otra manera de entender el río. El río es una cosa que cambia continuamente, que se ensancha, que tiene una dependencia terrible de la gravedad y siempre cambia, o sea que el río también vuelve a ser lo mismo. Son muchos ríos en cuanto a espacio acústico. El sonido particularmente en las cuencas de los ríos, donde los ríos están bajos, suenan diferentes, porque la cuenca del río, el recipiente, hace de resonador. Yo creo que es un resonador muy fuerte. Cuando el río sube no hay resonancia. Simplemente el reflejo del sonido sobre el agua. Que el río suba y baje hace que el sonido se amplifique, se disminuya, que se disperse de un modo distinto en el espacio. Y es lo que nos obliga a nosotros como cuerpo a habitarlo de un modo o de otro. Que es ahora está analizando lo que estás escuchando. El volumen, pero lo que más llama la atención de esos lugares, por lo menos de estos que estuvimos visitando ahora, es la poca actividad acústica que hay. Y lo que es muy interesante, tiene que ver con tu actitud para poder llegar a escuchar eso. Evidentemente sí, cualquier movimiento que hagas como elemento perturbador del aire que está por encima de lo que estás escuchando, evidentemente ya no volvemos a lo de antes, ya no estás escuchando el río ni estás escuchando ese paisaje, sino que estás escuchando a ti mismo. Es esta idea de quedarse quieto es básicamente lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, tener una presencia no perturbadora, y en la medida en que te quedes quieto, pues evidentemente tu percepción de los sonidos aumenta, incluso sin tecnologías de este tipo, incluso sin grabación. Pero aquí, por ejemplo, es muy interesante lo que tú anotas, porque lo más fuerte es el viento, y por eso yo hablaba aquí de lo que más puedes leer es sobre los colores del viento. Se escucha un poquito el agua, un poquito de turbulencia que hay sobre el agua que hay cerca de la orilla, pero un poco más, algún animal no se te puede dar,
como una medida, digamos, de la intensidad general del paisaje, o algún carro que pasa por una carretera cercana. Es básicamente bien. Es especialmente curioso pensar en qué es humano y qué es no humano de todo esto. Es una cosa que nos estamos preguntando mucho. ¿Qué parte de todo esto es la parte que se puede relacionar con nosotros y qué parte no? De hecho, si uno va al Magdalena, lo primero que verá es mucho desecho humano, a pesar de la falta de vida que tiene el río. El término antropoceno ha sido propuesto por algunos científicos para sustituir al del Holoceno, la cual es la época en la que nos encontramos ahora, debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre el ecosistema terrestre. No hay una fecha precisa sobre su comienzo, pero algunos consideran, junto con el inicio de la revolución industrial y otros, en el comienzo de la agricultura. Hablamos de una diferencia entre el siglo XVIII y hace 15.000 años. Aunque os parezca mentira, eso no es nada para la edad de la Tierra. O sea, es una pequeña línea. Y todo lo que estamos viendo, para nosotros yo creo que se ha relacionado mucho con ese espacio en el que seguimos sin ser nada dentro de ese tiempo. Y el río siempre pasa. De hecho, el río sigue fluyendo como si no pasase nada. Y crecerá y menguará tanto como le haga falta. Y la pregunta es: ¿en qué espacio está este sonido? ¿Dónde estamos? ¿Podemos habitarlo? ¿Podemos entrar en él? ¿O solo sentarnos y escuchar? La idea de ir a un sitio, por ejemplo, a grabar durante largas temporadas y quedarse muy quieto durante un buen rato, digamos, 30, 40, 50 minutos. ¿Cuál es la idea? La idea, por un lado, evidentemente, es agudizar la escucha y ver qué capas sonoras hay ahí, pero hay una cosa muy interesante, que lo mencionaba antes, y es que a través de la quietud se puede ir borrando poco a poco la sombra acústica que ibas dejando. Es como si pudieras de alguna manera, tópicamente, retroceder el tiempo, ir a ese lugar a escucharlo, pero quedarse tan quieto que puedes ir a escuchar cómo sonaba antes de que estuviera. Bueno, así como Carlos se sienta y escucha, yo no. Cada vez que cogíamos el micrófono, Alfonso se movía.
Alfonso sacaba un lapicero. Alfonso no puede parar quieto. Yo hago todo lo contrario. Y también era una de las ideas de juntar esto. De hecho, una de las cosas que esta última semana nos preguntábamos es ¿qué tenemos el uno y el otro de lo humano y lo no humano? Yo hablo con gente, me lío, bajo el río, salto, vamos y buceamos, vamos y espera que vamos a hacer un sancocho con su abuela y vamos a estar con todos. Y Carlos se sienta y escucha, y está solo horas y horas y horas escuchando. Y lo más gracioso de todo esto es que la conclusión a la que llegué el otro día hablando es que el humano es Carlos, no yo. Porque cuando él muera su trabajo, morirá, porque necesita que Carlos esté para poder analizar. Su tiempo es humano. En cambio, mi trabajo sigue, porque sigue pasando de persona en persona. Por lo cual yo no estoy siendo humano, estoy transgrediendo el tiempo humano. Porque estoy transgrediendo las generaciones. Porque pasa de unos a otros. Una discusión muy interesante que creo que se va a perpetuar durante toda nuestra examistad es sobre la necesidad de generar dispositivos, sobre la necesidad, esta cosa compulsiva que tenemos o que tenéis los artistas plásticos de llenar los espacios. Una cosa que se dice de la música muy interesante, que se dice del sonido, es que no llena el espacio, sino lo construye. Y eso me parecía muy interesante la discusión. ¿Por qué esa necesidad? Yo finalmente lo he entendido, prometo que lo he entendido con mucho esfuerzo, esta pulsión de generar dispositivos, además porque creo que al final el punto de encuentro era muy interesante en cuanto a las diferentes técnicas, sobre las diferentes metodologías, sobre los materiales, sobre las materias, sobre la tecnología, sobre los dispositivos, que finalmente son diferentes acercamientos a la naturaleza, andamos con naturaleza, lo creado, no solamente los pajaritos o los árboles, sino nuestra energía, nuestra naturaleza. Y que finalmente tiene que ver con el concepto de experimentación, que es simplemente ir a trabajar en los límites de la percepción y en los límites del conocimiento. Y creemos, y creo que es así, que si se trabaja en esos límites y se expanden los límites perceptivos, por lo menos los nuestros, pues de alguna manera también se estarán expandiendo los límites del conocimiento. Y en ese sentido, pues es que también valoro que tengáis esta cosa compulsiva de llenar los espacios. Hablamos de una propuesta, la de Carlos, en la que estos archivos son solo archivos. Esto no es nada, es una obra, no tiene ningún valor. De hecho, la obra es sentarse y escucharlos, analizarlos, compararlos, medirlos. Y hablamos de una persona que lo único que intenta es profanar, apropiarse constantemente de todo y entregárselo al resto y ver qué pasa, y jugar con esa profanación, con esa perversión de coger y destruir, coger y recrear. Como pones un remolino y un remanso juntos y ver si se entienden. Ex amigos. Y así, de peldaño en peldaño, llegaba a las vitrinas de los rascadores, hachas, cuchillos de sílex, en cuya orilla me detenía fascinado, por la noche del magdaleniense, solutrense, techeliense, sintiéndome llegando a los confines del hombre, aquel límite de lo posible que podía haber sido, según ciertos cosmógrafos primitivos, el borde de la tierra plana. Allí, donde asomándose la cabeza al vértigo sideral del infinito, debe verse el cielo también abajo. Como todos sabéis, el Magdalena es un contexto bien complejo, por todo. Quería leeros un trozo de la isla, pero quiero que penséis en ella desde el río. No penséis en una isla, pensad en un río.
Dicen los geógrafos que hay dos clases de islas. Se trata de una observación precisa para la imaginación, porque encuentra en ella la confirmación de lo que ya sabía de otro modo. Y no es este el único caso en la que la ciencia materializa la mitología, y la mitología anima la ciencia. Las islas continentales son islas accidentales, derivadas. Se han separado de un continente, han nacido de una desarticulación, de una erosión, de una fractura, y han resistido la absorción de aquello que les retenía. Las islas oceánicas son islas originarias, esenciales. Cuando se han construido a partir de las formaciones submarinas, aportan a la superficie el movimiento de las profundidades. Algunas emergen lentamente, otras desaparecen y reaparecen, sin que haya tiempo suficiente para que nadie las anexione. Estas dos clases de islas, continentales y oceánicas, dan testimonio de una profunda oposición entre el océano y la tierra. Unas nos recuerdan que el mar está sobre la tierra, aprovechando el menor hundimiento, deslizamiento de las estructuras más elevadas. Las otras nos recuerdan que la tierra está siempre, bajo el mar, reuniendo fuerzas para horadar la superficie. Hemos de reconocer que en general los elementos se repelen, tienen horror unos de otros, lo que no tiene nada de tranquilizador. Que una isla esté desierta ha de parecernos algo filosóficamente normal. El hombre no puede vivir en condiciones de seguridad, más que si se opone acabado, o al menos dominado, el combate entre la tierra y el agua. A estos dos elementos los quiere llamar padre y madre, distribuyendo los sexos de acuerdo con sus ensoñaciones. Debe convencerse a medias de que no existe ese tipo de combate, hacer como si ya hubiese terminado. La existencia de islas es, en cierto modo, la refutación de ese punto de vista, de ese esfuerzo o de esa convicción. Nunca dejará de sorprendernos que Inglaterra esté poblada, ya que el hombre no puede vivir en una isla si no es a costa de olvidar lo que representan. Las islas son antes de los hombres o para después de ellos. ¿Qué son esas botellas? Dada la situación en la que nos encontrábamos, la confusión que genera estar en el Magdalena, que es mucha, por todo lo que lleva, por lo que significa ese río y por lo que es el río. Es un río muy potente y un río muy conflictivo, que ha pasado de todo. La conclusión a la que llegué es que lo único que podía hacer era separar las dos aguas, al menos por ahora. Separar el sedimento, que es lo que estáis viendo, mercurio, plomo, trozos de minerales de río arriba, plantas medicinales, materia orgánica de todo tipo, todo contenido en un frasco, y conseguir un agua extra pura a través de un destilado. Un agua muy pura, lo más pura que se pueda. Tan pura que trabajando con los químicos, ese agua es mortal, mucho más peligrosa que los sedimentos. Porque la naturaleza tiende al caos, es inevitable, nosotros tendemos al caos constantemente. Y ese agua es tan neutra que si uno metiese un hidrógeno dentro, no irías nada. Si uno mete electricidad, no se mueve. Y si la metes en el cuerpo, extrae el agua de las propias células. Te seca por dentro. Entonces era generar esta especie de paradoja, dicotomía entre estas dos aguas, que no sé cuál es peor o más dura que la otra. Una guarda memoria y la otra es la ausencia total de memoria, de identidad. Es el agua más pura del mundo y podría ser el agua de cualquier lugar, mientras que la otra solo es de ese punto del Magdalena en ese momento, porque días después ese agua será distinta, incluso minutos después, posiblemente segundos después.
El tiempo humano, el tiempo no humano. Para los humanos o para los no humanos. De hecho, el mercurio es más nuestro que el agua ese está pura. Si no bebes mercurio no se muere, pero si bebes ese agua, probablemente lo pases muy mal. Y si bebes una cantidad muy grande, chao. Tengo que volver a mi río triste. No sé si estaré vivo o estaré muerto, pero siempre volveré. Tu sombra seguirá el camino del sol y del agua. Volveré a mi río triste a pagar esta promesa. Y mi río triste estará, y estará, y estará, y estará, y estará, y estará. Tal vez esté vivo o tal vez esté muerto, pero volveré al río, a olvidar y a recordar. Familia Roques, Esteban 3122837749, Isla de Astilleros, Miguel de los Santos, Prada, por aquí. Isla de Mende, cruzar al brazo, aprender a leer el agua, cuando el río crece desaparece la tierra. Desmedir. Las montañas que tenemos enfrente reflejan los sonidos de los pájaros y de la carretera a 2 metros detrás nuestro. Sobre el minuto 11 de la grabación, un pescador que venía remando río arriba se detiene a saludar y a charlar con Leonardo. Luego el pescador maneja la canoa hacia el centro del río y allí se queda, pescando con nylon en el suelo, nada allá. Lejos, río abajo, un niño con una niña grita y llora. Orlando Galindo, el enano. Vaya restaurante. Preguntar por Rondón el pescador. Don Franklin, arrancaplumas. Barca de Julio, 311-50-86103. Y mi abuelo, un gran sobreviviente que desafortunadamente no sobrevivió a aquel rojo. Llevo tanto tiempo mirando este río que he visto pasar varias veces la misma vez. Agua marrón, agua verde, agua negra. La Molla de Santa Marta. Huipa, morir por madrazo. Dejarse la molla, cruzar el reventón, coronar la piedra. El corazón que late en apnea. grados, 12 minutos, 45 segundos norte, 74 grados, 43 minutos, 47 grados oeste. Ribera de la Cundinamarca, los hidrófonos estaban en remanso, desde donde no se siente la potencia del agua. Del otro lado del río, los niños juegan salvajemente, cuando tanto, el viento sopla en la dirección de la corriente.
Bueno, el láser, aunque parezca un efecto estético, una decisión puramente esteticista, no lo es. El láser es una luz, es la luz más estable. Y si uno midiese la refracción que están teniendo esas botellas, podrías encontrar cada elemento que contiene cada una de estas botellas, solo midiendo la luz. Lo cual, esa luz es como un mapa que refleja lo que tiene dentro cada una de esas botellas. Es algo parecido a este sonograma. El sonograma lo que genera es un gráfico de magnitudes de masa y de magnitudes acústicas. Y es bonita la relación. Lo que se escucha es lo que se ve ahí. Se escuchan manipulaciones de los pescadores trabajando delante nuestro a unos 60 metros. Es una toma con hidrógeno. Al otro lado del río, escucho la atarraya y los anzuelos al chocar contra el agua, y sonidos de animales dentro del agua, vida animal. De repente, más sonidos metálicos, más sonidos periódicos, realmente muy extraño. Almohán, tabaco y sal. ¿Cuántas generaciones habrán visto crecer esa tortuga? Vuelvo a pensar que la mayoría de estos lugares en los que he estado grabando estarán inundados cuando el río crezca. Bajo el árbol oro. Dicen que brujas no hay, pero mamás hay a volar. Viviana. El río entre los dos puentes, el puente amarillo, el puente gris. El puente amarillo deliciosamente silencioso, el gris no tanto, lleva todo el tráfico de la carretera que va y vuelve de Bogotá. La canoa de Leonardo es verde y rosa, los remos rosas también, como dos corazones. Cerca reparan una canoa y pescan con atarraya. La carretera pasa cerca del otro lado del Magdalena. Juegos basados en la búsqueda del vértigo. Consisten en el intento de destruir por un instante la instabilidad de la percepción y de infligir la consciencia lúcida en un tipo de pánico voluptuoso. En cualquier caso, se trata de alcanzar una especie de espasmo, de trance, de aturdimiento, que provoca la aniquilación de la realidad. Es sumamente común que la perturbación provocada por el vértigo se busque por sí misma. Por cubrir las diversas variedades de estos arrebatos, que al mismo tiempo son un desconcierto ya orgánico, ya físico, Cayó propone el término ini,
nombre griego del remolino de agua, de donde se deriva precisamente en la misma lengua el nombre del vértigo. Hemos hablado un poco de eso, del vértigo. Estaba hace poco con un mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del vértigo? ¿Qué es lo del vértigo relacionado con el fuego? Relacionado con el agua, relacionado con el deseo. Y ella me decía, no, es que el vértigo no es miedo de caer, el vértigo son ganas de lanzarse, ganas de saltar. De hecho, es especialmente curioso los huevos que han aparecido en el Magdalena. Ha costado, pero juegan a morir. Y posiblemente jueguen a morir desde hace 3.000, 4.000 años. Los juegos más particulares que he encontrado, aparte de los picados que todos conocemos, saltar desde los puentes, es lo que ellos llaman morir por madrazo, es decir, morir por una apuesta. Se saltan a los muelles, se tiran en los remolinos, se dejan succionar 4 o 5 metros y cuando están abajo, nadan hacia arriba. Se tiran a los reventones. El reventón es el manso en medio de una gran corriente. Es un manso del que uno no sale, es la gran trampa, porque la corriente no te deja salir y te quedas ahí hasta que te agotas y mueres. Se tiran e intentan cruzar. Lo que habéis visto ya en uno de los vídeos, coronar la roca. Tirarse en los rápidos, cruzar y cruzar y cruzar hasta subirse a la roca. Y a ver quién es el primero. O cruzar el río de un lado a otro varias veces. Morir por madrazo. La cuestión es qué significa esto. A mí es, curiosamente, siempre, todos los juegos que habéis visto, todos son juegos de vértigo. Tengo una obsesión tremenda. A mí me interesan los juegos de vértigo. Hay muchos tipos de juegos. No podría estar jugando al azar, pero yo busco constantemente el juego de vértigo. Yo creo que constantemente es un juego que genera un vértice entre la realidad y de la perfección que está llevando un estado de trance. De hecho, la droga y el juego de vértigo no es distinto. Es la ensoñación del chamán. Es el límite en el que tu propio cuerpo está entre la vida y la muerte. Y los niños aprenden a hacerlo a los 3, 4 años. De hecho, ya se la juegan y siempre están ahí metidos. De hecho, el niño es el que sabe hacer eso. Y aprenden desde muy pequeños. Y fue bonito encontrar esto en el Magdalena, que no se ha podido filmar por la turbidez del agua, porque el río es fiero. Y con eso guarda todo y esconde todo. Cuando tú hablas en Europa o que vivimos que estos viajes, estas experiencias, estos trabajos de investigación, trópico, mágico, trópico, y es interesante comparar esa especie de fantasía que se tiene sobre, por ejemplo, sobre el río Grande de la Magdalena, creo que está pero es interesante ver comparar, como decía, esa especie de fantasía de tremenda diversidad, y cuando llegas y lo que te encuentras es lo contrario, son paisajes acústicos muy similares, pero muchas veces comparando dos paisajes similares es cuando realmente tú agudizas muchísimo más tu percepción y encuentras muchos más datos, esas pequeñas diferencias. Cuando comparas cosas muy diferentes, simplemente eres consciente de que son muy diferentes y ves unas capas evidentemente diferentes. Creo que es interesante llegar a cosas muy parecidas, y el paisaje de Magdalena, digamos que son dos. Es el paisaje desertizado por la deforestación, por los macrocultivos, actualmente parece que están creando bastante palma, bastante caña. Y luego los sonidos de los paisajes son los de onda, por ejemplo, ¿no?
que es básicamente pues, los jardines, la gente, de día pues mucho vallenato, mucha ranchera, y eso también es interesante. O sea, yo no voy a buscar sonidos interesantes, voy a averiguar si a través de la comparación de diferentes ambientes sónicos pues encuentras datos sobre migraciones, sobre movimientos económicos, sobre deforestación, con la esperanza de todas maneras que eso de alguna manera sirva a la lectura, no sirva para hacer obras. Y además ahí tengo una postura actual con respecto a mi trabajo, con este trabajo de recopilar datos, de recopilar archivos, y tiene que ver con una autocrítica que yo hago de los proyectos en los que trabajaba anteriormente desde Europa, que básicamente se trataban de ir a esos paraísos naturales, a grabar entornos maravillosos, pero básicamente después para lo que servían esos archivos era ponerlos a disposición de compositores, de las élites, digamos, culturales, no solo europeas, sino latinoamericanos, para que hicieran obras. Yo pensaba, pues vaya tristeza, para eso es que se hace. Entonces, digamos que la vocación de esta nueva línea de proyectos es trabajar de manera que la devolución a las comunidades sea directa. La propuesta del paisaje sonoro del río Magdalena, este proyecto, es que esos archivos se devuelvan de alguna manera a entes o privados o gubernamentales, pero que sean gestionados por las localidades. De esa manera no hay que intentar llevárselos a Europa, volver a traerlos con algún tipo de... No, simplemente la idea es que la devolución sea directa, y eso es un trabajo que me parece muy bonito en lo que hace Alfonso, porque realmente tiene muy claro eso, trabajo con la gente. A mí me gustaría pensar que esto se puede hacer. Además esto es uno de los trabajos que estoy haciendo en Colombia. También estoy haciendo un trabajo muy bonito en el Pacífico colombiano, también con la misma vocación, de la idea de generar estrategias locales. Creo además que en Colombia seguimos pensando que tecnología es una, que cultura es una, y normalmente la tecnología, hablamos de la tecnología, hablamos de la tecnología europea o norteamericana, y cuando hablamos de la cultura también tendemos a hablar de esa cultura. Y creo que es importante empezar a hablar de esos términos en plural, las tecnologías, las culturas. Creo además profundamente que el mestizaje es la salvación de las culturas. Yo de hecho no he podido materializar nada por la complejidad humana de Magdalena. O sea, es extremadamente complejo. Es increíble. Anoto una cosa, el paraíso no puede estar por encima de los 40 grados. O sea, no puede estar sudando todo el tiempo y decir que está en el paraíso. Que bueno, creo que muerto. Lo que pasa es que más que... Bueno, esto fue una experiencia. Como ven, esto no es un proceso de un proyecto, es la experiencia misma, es el proyecto mismo en lo que estamos. Las derivas que puede dar cada campaña, según la parte del Magdalena en que yo trabajo, pues puede ser diferente, pero insisto que la vocación es la devolución de esos archivos y de ese patrimonio a la gente ribereña, que desafortunadamente ahora se va a enfrentar a un nuevo monstruo económico que realmente creo que lo va a dejar más desolado todavía, que es toda la recanalización del río para barcos de gran calado. Realmente estaba mirando el proyecto y los ribereños van a ver pasar esos barcos, y eso no va a dejar más que más miseria. O sea, yo de hecho no pude trabajar por toda esa complejidad, y creo que necesito mucho tiempo para decidir lo que ha pasado, pero una de las cosas que más me ha marcado es que la vida se lo come todo. No va a la ribera del Magdalena y eso está más que vivo. Los domingos hablamos de cientos de personas haciendo sancochos, bañándose, los niños están siempre, los pescadores están 24 horas aquí pescando, o sea, no muere. Uno tira una semilla y eso nace. Es como todo eso se lo va comiendo y todo sigue y sigue y sigue. Entonces me pregunto cómo, una de las grandes preguntas es cómo todas estas, la navegabilidad del Magdalena, las presas río arriba, que no están dejando de traer pescado, cómo van a afectar a la vida, porque es como si la vida se comiese todos esos problemas. De hecho, la humanidad que hay entre ellos es fascinante. Eso sería muchísimo.
a pesar de que hay muchos problemas, como mucho calor, sí, el calor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. La idea de esto no era hacer